La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Bienvenidos a un nuevo programa de La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Algunos le dicen FINEC, otro Fraternidad, otro Frater, como usted se sienta mejor. Gracias siempre por acompañarnos. Si puede, llame a su hijo, a su hija, a su esposo, esposa, que el mensaje que hay siempre en el testimonio tiene que ver mucho con la relación que tenemos con otras personas. Hay un término que ocupamos en la fraternidad que le llamamos la pesca, que es cuando, así como nosotros, alguien nos invitó a que llegáramos a la fraternidad, siempre nosotros buscamos que este programa tenga un mensaje para usted, para su esposa, para su esposo, para su familia, para quien sea, compañeros de trabajo. Usted puede compartir, si está en redes sociales, comparta para que podamos llegar a más personas con el testimonio que tenemos en el programa de hoy, ¿verdad? Tenemos a Sergio Hernández, un joven de 20 y tantos años, muy joven. Él ya es secretario de su capítulo empresarial en Santa Ana. Ya vamos a conocer de una forma más directa cuál es su testimonio. Siempre nosotros, cuando comenzamos nuestro programa, queremos que usted conozca la visión, ¿verdad? En el mundo empresarial, la visión es lo que la empresa quiere ser, que los fundadores de la empresa quieren hacer. Esta empresa es de Dios, es de Cristo. Y Dios puso en un hombre hace 70 años la visión de lo que Él quería que se hiciera a través de la fraternidad. Esta visión, que yo los invito a que la compartamos, resume mucho cómo fue que iniciamos hace 70 años con la visión de la fraternidad. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos, no somos iglesia, no ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra.
Bienvenidos, estamos en el primer segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. Tenemos un testimonio de la sucursal del cielo, la Tierra Morena, ¿verdad? Santa Ana. Sergio Hernández, capítulo empresarial, él es miembro de la junta directiva de su capítulo, tiene un poco más de 4 años de estar en la fraternidad. Estábamos hablando fuera de cámaras que qué bendición, porque tiene 26, 27 años. 27 años. ¿Verdad? Yo vine de 56 años a la fraternidad. Entonces, es una bendición y es parte del objetivo de nuestro programa que usted conozca cómo también Dios toca los corazones de los jóvenes. Bueno, Sergio, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. En este primer segmento, algunas veces lo logramos, otros no, pero no ese es el problema en cuanto al tiempo, de que tú nos cuentes, Sergio, cómo fue su infancia, tu hogar, esa primera etapa que, hermanos, hermanas, ese desarrollo, el ambiente hogareño. Hay gente que dice que eso influye mucho en cómo continuamos siendo cuando somos jóvenes y cuando vamos madurando. Entonces, tenemos aproximadamente 7 minutos en este segmento, pero como te lo he dicho atrás de cámaras también, este es tu testimonio, ¿verdad? Así es que bienvenido al programa La Mejor Noticia. Gracias. Y los micrófonos y las cámaras quedan para que nos compartas tu testimonio. Excelente, muchas gracias. Y un saludo a todos, como ya lo decía Nelson, mi nombre es Sergio Hernández, 27 años, hace más de 3 años vine a Fraternidad. Yo nací en una colonia que es mitad ciudad y mitad rural, en Santa Ana, que se llama La Castro, así se conoce allá. Entonces, la mayor parte de mi infancia la tuve ahí, y ahí pues se desarrollaron pues todos los capítulos que de niño habitualmente una persona puede vivir. Mi padre, un licenciado en matemáticas, un hombre que a muy temprana edad, por así decirlo, se encontró con Dios. Y desde nosotros, desde la infancia, pudimos ver con mis hermanos. Yo soy el último de 3, es decir, 2 hermanos más. Desde pequeños pudimos ver lo que Dios hace en la vida de una familia. Él fue un hombre muy entregado. Él cambió su vida para entregarse a Dios, como te platicaba. Y durante todo ese recorrido, pues pudimos ir viendo ese desarrollo. Mi madre, una ama de casa, que nos daba mucho amor, ella vivía con nosotros, ella nos enseñó a no tener miedo, nos enseñó a poder avanzar. Yo recuerdo que le decía a ella, yo quiero ser piloto, yo quiero ser presidente, le decía cuando estaba pequeño. Y ella me decía, está bien, nunca me dijo no, o nunca me puso una traba en lo que yo quería, sino que siempre estaba ahí, siempre tuvo amor de madre y siempre nos inculcó eso de que nosotros éramos capaces de llegar a donde quisiéramos y de hacer lo que quisiéramos. Así avanzó el tiempo en la infancia, una infancia muy alegre, una infancia muy feliz. Allá por los 9 años, 9, 10 años, mi padre en un viaje de iglesia cae desmayado, y nos damos cuenta de que tiene un problema de diabetes. Entonces, yo recuerdo muy bien que de ahí para allá inicia un capítulo en nuestra vida y en la vida de mi familia, en la que teníamos que ya ir batallando con la enfermedad de mi padre, y teníamos que ir tratando de hacer de que pues él viviera confortablemente, siguiendo su dieta, etc. Y empieza ese capítulo de lucha con la enfermedad de él. A los 3 años de que él tuvo esa enfermedad, fallece. Yo tenía aproximadamente unos 12 años, 11 años, y recuerdo que fue doloroso para mi familia. Recuerdo etapas como, por ejemplo, escuchar llorar a mi madre todas las noches, y yo a esa edad pues preguntarme qué podía hacer yo para ayudarla. Y era una escena bastante dura para mí como niño, el escuchar a mi madre llorar en las noches. Y recuerdo que mi mamá tuvo que empezar con esa lucha en la que tenía por un lado que luchar con el duelo de mi padre, y por otro lado, como ama de casa, conseguir la vida adelante de tres niños, ¿verdad? Mi hermano mayor ya era un joven y mi hermano mediano y yo pues niños. Entonces recuerdo de que empezó una época, mejor dicho, bastante dura en varios aspectos. Recuerdo que económicamente
vivimos bastantes momentos difíciles. No te puedo decir que fue pobreza extrema, pero sí vivimos momentos duros. Como por ejemplo, recuerdo que durante un periodo de 4 años tuvimos que trasladarnos muchas veces de casa. Y yo recuerdo, por ejemplo, los dueños de esas casas en donde alquilábamos, que llegaban molestos porque no se había pagado, porque se había atrasado. Y yo recuerdo vivir con esa incertidumbre de ver que la casa no estaba bien las cosas, que había duelo, tristeza y encima de eso problemas económicos. Entonces recuerdo que se empezó a crear un ambiente tenso entre mis hermanos, mi madre, producto de todos los problemas que ya venían sucediendo. Y yo empiezo a sentir una noción de no querer estar en casa. Quería como huir de ese ambiente de estrés, de ese ambiente de tristeza, y entonces empecé a optar por la calle. Recuerdo que temprano me iba hacia la calle, inicialmente, como todavía estaba pequeño, a jugar pelota, y trataba de estar lo mayor tiempo posible fuera de casa para evitar ese problema a esa edad. Entonces así transcurrieron los años. Yo a muy temprana edad hago contacto con el alcohol, hago contacto con el tabaco, con la marihuana a muy temprana edad. Yo ya consumía tabaco todos los días, me alcoholizaba al principio quizás una vez por semana, y también ya consumía marihuana, como te digo. Y la marihuana sí fue algo fuerte en mi vida. Recuerdo que tuve muchas malas amistades a esa etapa, digamos, de pubertad. Y producto de eso es de que se iba a iniciar en mi vida, yo sin saberlo, una cadena de mucha drogadicción en mi vida y de mucho alcoholismo. Y eso, pues, sin saberlo también, en el futuro me iba a llevar a muchas problemáticas, y era pues como el inicio, ¿verdad? Bueno, he encontrado varios puntos en común. Yo soy matemático. Sí, me comentaron. Cuando me contaste que tu padre era matemático, me sentí totalmente identificado en eso, ¿verdad? Me gustó que quería ser piloto, porque yo también quise ser piloto. Son aquellos sueños y anhelos que uno tiene. Yo no creo que tu madre, y estoy seguro, haya pensado que no estaba haciendo las cosas como se deberían hacer. Así es. Porque siendo tú el último, que yo también soy el último en la familia, o sea, esto es para que vean que cómo entendemos las cosas que nos suceden en la vida. Muchas veces son circunstancias, y me gustó el concepto que acabas de decir, es que las malas amistades, uno dice, bueno, y que hay buenas, y que hay, las amistades tienen que ser buenas, pues, correcto, ¿verdad? Pero en ese momento en el que uno anda alegre, departiendo, dice uno, mis amigos, correcto, ¿verdad? Conforme uno va evolucionando y va pasando, se da cuenta el nivel de influencia que tuvieron en nuestra vida, ¿verdad? Y nos marca. Y precisamente, amigos, el mensaje del testimonio, no solo del de Sergio ahora, sino que otros, es que si usted tiene hijos, no crea que por darle computadora, por darle colegio, por darle cualquier cosa, por darle una buena cama, un buen hogar, le está dando todo lo que necesita. Hay veces que es otro tipo de principio, de valor, de cariño, de cercanía. Entonces, parte del testimonio que Sergio nos está compartiendo, hubo limitaciones económicas, y en muchos hogares existe, así es, ¿verdad? Pero lo principal es el amor, ¿verdad? Porque el amor no se enseña, el amor se siente, se vive, y es como después, y ya nos lo va a contar Sergio más adelante, cómo ese amor que uno recibe se lo puede transmitir a otras personas. Vamos a comerciales, no olvide las redes sociales, regresamos en un par de minutos.
Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Bienvenidos a nuestro segundo segmento, nuestro programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. En el programa de hoy tenemos un enorme privilegio. Está con nosotros Sergio Hernández de Santa Ana, capítulo empresarial. Empresarial, así es. Miembro de la Junta Directiva, secretario a sus 26, 27 años. Ya está teniendo, para nosotros no es responsabilidad, es un privilegio. Así es. El poder servir. Sergio, nos contabas de esa etapa en la que salías ya de tu casa, en la que conociste algún tipo de fumar, de tomar, de algunas relaciones, amistades o conocidos, si se les puede llamar así, que eran parte de tu círculo cercano, ¿verdad? Correcto. Y que comenzaste a tener como mayor participación en el consumo y en el uso. ¿Cómo siguió eso en tu vida, Sergio? Pues fíjate que ahí sucedió algo que yo ahora veo reflejado en algunos niños, digamos, o jóvenes que van iniciando esa etapa, que dicen, no es nada, no pasa nada, es una cerveza, es una salida, vengo una vez de madrugada, pero no pasa nada, porque casi todas esas cadenas difíciles y todos los problemas que luego vienen, inician ahí, con esa pequeña mala decisión. Entonces, como te comentaba, yo ya era un personal activo, digamos, dentro del mundo de la drogadicción. Entonces, recuerdo también que a edad temprana empecé no solo a comprar marihuana, sino también a vender marihuana. Entonces, empecé a meterme ya en un mundo un poco más peligroso. Ya no era el mundo de parrandas con los amigos, sino que ya era un mundo donde ya habían otros intereses de por medio, ya había muerte de por medio, armas de por medio, y ya se ponía la cosa un poco más difícil para mí. Por ponerte un ejemplo, recuerdo una vez, luego de una final del FAS, ya de Santa Ana, un saludo a todos, recuerdo que ya estábamos bastante alcoholizados con las amistades, supuestas amistades que andábamos ahí. Entonces se nos acercaron unas personas que conocíamos poco, empezaron a tomar con nosotros y nos invitaron a su casa, que prácticamente estaba a unas cuadras del bar en donde estábamos. Entonces recuerdo que nos fuimos y ya estando ahí, una de estas personas que nos invitaron nos pregunta a ese amigo y a mí de que si ya habíamos probado la cocaína. Entonces nosotros fuimos honestos, vendíamos marihuana y comprábamos, pero no habíamos tocado la cocaína. Entonces él nos dijo, perfecto, hoy va a ser el día que ustedes van a tener contacto con la cocaína. Y nos dijo todavía, vamos a ir aquí a la vuelta, que a una cuadra, y aquí está un vendedor de droga que es bien conocido. Y fuimos. Entonces, al llegar, se suponía que eran bien amigos, pero al llegar, esta persona tocó la puerta, el vendedor de drogas abrió, e inmediatamente nos hizo entrar y sacó la pistola y se la puso en la cabeza al que había llegado a comprar. Y estaba drogado y no lo conocía, para nada lo conocía, y le preguntaba, ¿quién sos y a qué venís? Y le decía este otro amigo que estaba ahí,
no te acuerdas de mí, no me conoces, solo vengo a comprarte, yo no te he visto en mi vida, le decía, y te voy a matar aquí. Entonces yo no sé qué me dio por decirle, no, si es tu amigo, y empecé como a platicarle y a quererlo hacer entrar en razón. Luego de eso salió una mujer en ropa interior y le dijo, no te acuerdas quién es, si es tu amigo el que te compra. Entonces ahí le cambió un poco la cara. ¿Y a qué venís? No, solo vengo a comprarte un paquete. Sacó una bolsita y se la dio. Esa fue la primera vez que tuve el contacto con la cocaína. Gracias a Dios no entré mucho en ese mundo, pero sí me quedé siendo amigo de ese vendedor de drogas y sí me quedé en ese mundo. Tanto fue así que pasó el tiempo y yo ya no solo tenía vicios en mi vida, sino que ahora también ya era una persona, ya era un joven que, digamos, estaba entrando en una etapa de adultez, digamos, y que ya tenía varios problemas de rencor, era una persona odiosa, molesta, era muy difícil acercarse a mí para poder platicar. Recuerdo que en esa etapa le fallé muchas veces a mi madre, la ofendí muchas veces, ofendí a muchas personas de mi familia. Era una persona con la que no se podía tratar, totalmente molesto por todo, y pues andaba en peleas ahí. Recuerdo que hubo una vez también que tuvimos una riña en un bar y que el bar tenía cámaras y el video anduvo por todos lados de ese problema que tuvimos en el bar que peleamos con unos amigos. Entonces así transcurrieron esos años. Al pasar el tiempo, una vez con unos familiares tomamos la decisión de poner un bar en ese momento y nos involucramos varios miembros de mi familia. Y yo pensaba que era la mejor decisión de negocios que había tomado en mi vida, porque siempre había querido ser emprendedor. Ponemos este bar y ahí se intensifica mi problema, porque entonces ahí ya empiezo a hacer amistad con gente que no solo vendía drogas, sino que también estaba metido dentro de la política y que tenía un total historial de cuestiones ilícitas en su vida. Entonces recuerdo que no solo la marihuana, que normalmente vendía así de a poco, sino que ya la vendía en ese bar y ya pues empezaba a traer otras cosas, como por ejemplo cigarros de contrabando, que también se vendían en ese bar. Así que en pocas palabras ese bar se volvió en un mundo oscuro, en donde se vendía todo tipo de cosas de contrabando. Y recuerdo también de que dentro de ese bar hubieron muchos problemas, peleas, muchas veces llegó la policía por algún tipo de problema. Entonces, yo una vez escuché aquí en Fraternidad en un testimonio que decía, mejor dicho, que el diablo mal le paga al que bien le sirve. Y a pesar de que en el negocio iba bien y que en todas las pentecitas que yo tenía me iba bien, miraba una buena cantidad de dinero, pero ese dinero pasaba por mi bolsa, en todo lo que yo consumía. Llegó un punto en mi vida en que me volví adicto a los fármacos también. Yo tenía que levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar, luego ir a la universidad y luego ir al bar, y si había gente ahí, me quedaba atendiéndolos y platicando para que ellos pudieran seguir consumiendo. Entonces tenía un periodo muy corto de dormir. Entonces recuerdo que tenía ya una pequeña dosis por ahí, que era un fármaco para oxigenar el cerebro, otro fármaco para no dormir, un fármaco para energizarme y ese purito de marihuana que nunca faltaba. Y así por muchos años, hasta que llegó el momento en que me iba a pasar la factura. Y una vez yo conducía motocicleta, iba en la moto y adelante de mí iba un amigo en su vehículo. Entonces este amigo, los dos íbamos bastante alcoholizados y también íbamos a alta velocidad. Y este amigo frenó repentinamente. ¿Por qué razón? No sé. Al parecer como que iba a cruzar y frenó. Y yo no alcancé a frenar. Y entonces impacté directamente con la parte trasera del vehículo. Casi que me le meto por detrás al vehículo. La moto quedó destrozada y yo caigo al suelo. Quedo inconsciente alrededor de unos 15 minutos. Y cuando despierto veo gente encima mío queriéndome hacer volver. Entonces me levanto y al levantarme escucho como un estruendo en mi pierna y volví a caer. Entonces les dije a las personas que estaban conmigo ahí, llévenme al seguro que creo que estoy fracturado. Así es como llegó el seguro y en efecto,
tenía una fractura, todo lo que es la rótula se había hecho pedazos, habían como 6 pedazos de la rótula y había que empezar un proceso difícil. Aún recuerdo que al día siguiente le dije a mi madre, mañana me operan y yo creo que en 3 días salgo, le dije. Yo no sabía todavía lo que estaba pasando. Y yo recuerdo que ella me vio y no dijo nada, solo se me quedó viendo. Pero yo todavía no comprendía la gravedad del asunto. Gracias a Dios la operación salió bien y recuerdo claramente que el médico, cuando salí, me dijo, ¿querés volver a caminar? Y le dije, claro que sí, porque me había quedado la pierna como que era como un palo. Sí, le dije, entonces, si querés volver a caminar, vas a tener que empezar un proceso doloroso en tu vida. Y te voy a decir algo, no todos pueden volver a caminar. Hay unos que pasan el tiempo de fisioterapia y no vuelven a caminar. Así que va a depender de vos, de las ganas que le metas a ese proceso. Y así fue, empezó el proceso. Él me había dicho que si de 3 a 4 meses no había un cambio notorio, era posible que no volviera a caminar. Se cumplieron esos 3 a 4 meses y ese cambio no llegaba. Entonces recuerdo que una vez pasé por el consultorio de él y se me quedó viendo y me dijo, ¿todavía andas en muletas? Y yo, sí, le dije, me duele, no puedo caminar. No, esas muletas quítatelas, me dijo. Ya se te cumplió el tiempo y no has avanzado mucho. Te vas a quedar así, la mayoría se queda así, porque no le hacen frente a ese momento de dolor. Entonces empecé a preocuparme. Ahí sí empecé a preocuparme realmente. Y recuerdo que vivía unas cuantas cuadras del Seguro Social en Santa Ana y una mañana dije que no me vengan a traer. Hoy quiero empezar a caminar, voy a caminar de aquí hasta allá, aunque me cueste. Y así fue como empecé. Casi me tardaba media hora, 40 minutos en 3 cuadras caminando. En este segundo segmento, tú, Sergio, tuviste que asumir un rol duro, un rol fuerte, por el tipo de giro en el negocio en el que estabas, ¿verdad? Algunas veces hay que madurar a la fuerza. Así es. Hay que tener rol que tal vez uno no está preparado, pero tiene que desempeñarlo, porque hay que hacerlo. Y muchas veces en la vida como que entramos en un pantano, que es el medio ambiente en el que estamos. Y uno se empieza a mover para querer salir o se quiere mover para cualquier otra cosa y el pantano lo hunde más a uno, lo lleva más abajo a uno. Claro, uno puede creer que tiene más dinero, que es más exitoso, pero el término hundimiento, amigos, ustedes que nos están viendo, es que el enemigo va tomando más control sobre nosotros, ¿verdad? Y nos va quedando poco margen. Y Dios nos hace llamados, Dios nos toca la puerta. Eso no es correcto, eso no es bueno. ¿No estás entendiendo? ¿No me estás escuchando, hijo? Te estoy hablando. Bueno, no me querés escuchar, te va a suceder algo en tu vida, vas a cosechar lo que estás sembrando. Yo no hubiera querido que sufrieras o tuvieras un dolor, pero tú lo has escogido. Tremendo el testimonio. Volvemos nuevamente en 2 minutos al tercer segmento. Vamos a seguir escuchando el testimonio de Sergio Hernández del capítulo empresarial de Santa Ana. Ya regresamos. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti,
para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Amigos, bienvenidos al tercer segmento de La Mejor Noticia. Hoy tenemos a Sergio Hernández, secretario del capítulo empresarial en Santa Ana. Un joven, 27 años, pero en el segmento anterior nos ha contado una serie de experiencias que a cualquier persona hubiera dicho, eso no era para un joven de esa edad. Asumir responsabilidades, relaciones, compromisos, relacionarse con personas que a saber qué consecuencias en tu vida más dramáticas o con mayor grado de dificultad, pero que ahora cuando nosotros estamos en la fraternidad y vemos hacia atrás decimos, bueno, esto que me pasó me tuvo que haber pasado por algo. Nos quedamos en prácticamente la destrucción o la desfragmentación de tu rodilla izquierda, ¿verdad, sí, Sergio? Que le dijeron, como puedes caminar, puedes no volver a caminar. ¿Ya? El médico un día, las casualidades no existen, el médico le dijo, no, tenés que poner de tu parte, tenés que ponerle energía, y en esa parte nos quedamos, y ahorita Sergio nos continúa compartiendo su testimonio de esa etapa de su vida. Por favor, Sergio. Cómo no. Y como te comentaba, decidí, recuerdo que esa mañana solté las muletas, las puse por ahí, y me preguntó mi familia, no te vas a ir así, no te vas a ir así, tenés que esperar que te vengan a traer, como siempre hemos hecho, ¿no? Es que el médico fue claro conmigo, así que tomé la decisión de empezar a caminar, como te comenté. Y así fue, y recuerdo que fue un proceso muy doloroso, ya lo que venía haciendo de fisioterapia había sido doloroso, pero ahí se intensificó el dolor y me costaba mucho caminar, pasaba mucho tiempo caminando. Es más, me hice conocido en la ruta que tenía por toda la gente. Al principio la gente me miraba con un poco de lástima, y ya después habían algunos que me conocían y ya les platicaba lo que estaba haciendo, que era como parte de mi terapia también. Y así fue. Y empecé a platicar con la gente ahí en el seguro, con los licenciados que me estaban atendiendo, y por la ayuda también de personas que tal vez en ese momento no lo vi así, pero que Dios había puesto ahí como ángeles en mi camino, pudimos hacer de que yo pudiera tener 2 sesiones al día, una en la mañana y una en la tarde, lo que habitualmente a todas las personas solamente es una. Y empecé a intensificar ejercicios y me atendía un licenciado y otro. Y así llegamos al mes 5. Y en el 5.º mes ya solo faltaba uno para que se terminaran mis sesiones, y yo solo podía hacer un pequeño movimiento que era como de 15 grados en mi rodilla y en mi pierna. Entonces me asusté más. Y este médico que te comento, Nelson, era bien directo para hablar conmigo. Entonces cada vez que me miraba pasar me decía, te queda poco tiempo, prepárate, porque no vas a poder volver a caminar bien. Y entonces ahí sí llegó el miedo a mi vida. Y ahí entonces empezaron a pasar muchas cosas, empecé a recordar todas las cosas malas que hacía. Tuve mucho tiempo de reflexión en esos días de estar yendo y viniendo de terapia en terapia. Y empecé a darme cuenta uno por uno de todos los errores que había cometido en mi vida, de tantas cosas que había destruido. Yo era un adicto a la pornografía, al sexo desenfrenado, y a tantas personas que en mi vida habían llegado que de alguna u otra manera les había lastimado sin saberlo, y todo el daño que estaba haciendo a todos los miembros de mi familia, que de alguna u otra manera siempre estaban ahí y les dolía verme como estaba. Entonces recuerdo que una vez, ya faltando el mes, como te digo, estaba acostado en una de las camas de fisioterapia
Y no sé por qué razón la licenciada me dejó solo. Y me dejó solo un buen tiempo. Y entonces sentí que la atmósfera del lugar estaba calmada. Tenía años de no hacer una oración. Conocía, como te digo al inicio, mi familia me enseñó el camino, pero yo hice lo que quise. Y tuve el deseo en mi corazón de hacer una oración. Y recuerdo que lo único que dije fue sencillo. Le dije: Dios, yo sé que existís. Te pido perdón porque hasta este día he hecho las cosas como yo quiero, a pesar de que sé que no son las correctas. Yo solo quiero pedirte una cosa. Si yo puedo volverme a hincar para darte gracias, yo te entrego mi vida. Eso fue todo lo que hice. Increíblemente, la rodilla empezó a avanzar. En ese mes, ya luego fueron 30 grados, 45 grados, hasta que pude hacer el movimiento total, completo. Al finalizar la fisioterapia de los 6 meses, yo pude volverme a hincar. Y en el momento que pude volverlo a hacer, entonces recordé esa oración. Lo primero que hice fue darle gracias. Y lo segundo que hice fue decirle: no tengo la fuerza de voluntad para dejar todo lo que he hecho. Pero no sé cómo voy a hacer, solo te pido que me des el camino. Yo lo quiero seguir, pero necesito que me des. Porque en el pasado había intentado muchas veces dejar la pornografía, dejar la drogadicción, dejar la parranda, dejar el alcohol, que era tan fuerte en mi vida en ese aspecto. Lo había querido dejar, pasaba una semana y volvía. Y sin darme cuenta, había veces que almorzando estaba y ya estaba tomando. Pero Dios confabula para que las cosas sucedan. Y quizás las amistades en ese momento me pensaron de que como estaba mal, como no podía caminar, me dejaron de llamar para invitarme a tomar. Y entonces, a partir de esa oración, ahí se terminó la cadena de alcoholismo en mi vida, se terminó la cadena de pornografía en mi vida, la cadena de drogadicción. Nunca más volví a comprar marihuana, nunca más volví a comprar cosas ilícitas para revenderlas. Ahí se fue todo, en esa oración, sin hacer yo ni un mayor esfuerzo. Mi vida empezó a avanzar y ese mundo había desaparecido para mí. Yo vivía en otro mundo. El mundo seguía siendo el mismo, pero yo vivía ya en otra realidad. Y entonces, en esos días, yo andaba queriendo acercarme más a Dios. Y por cuestiones laborales, tal vez no podía acercarme a una iglesia y tenía ese deseo. Entonces empecé a pedirle que me diera un lugar en donde yo poder hacer algo más por los demás, poder llevar ese mensaje, esa palabra. Y entonces empecé a pedir con fe también. Y dentro de esas peticiones con fe vino un mejor trabajo. Yo empecé siendo un cocinero que lavaba baños y limpiaba máquinas freidoras. Y en ese traslape de tiempo que te he contado, pude pasar a ser ejecutivo de empresas para una empresa multinacional muy fuerte aquí en el país. Entonces, dentro de mis responsabilidades, lo primero que yo hacía era visitar negocios y proponer planes de negocio. Entonces recuerdo que visité una empresa y yo tenía un pequeño speech para saltarme el cerrojo de la secretaria, que llegaba y le decía: ¿está el jefe?, le decía. Sí, que deseaba, tengo una cita con él, y aunque no me conociera nadie ahí. Y entonces ella se me quedó viendo: pues yo no sabía que tenían cita con usted, pero sí tenemos un servicio con esa empresa, déjeme le pregunto. Y había bastante gente ahí esperándolo, creo yo, y de pronto a los minutos: pase, me dijeron. Y llegué a la oficina. Yo di mi plan, se lo expuse y él me dijo lo que me tenía que decir. Fue una plática rápida. Pero yo vi en esa empresa que había un clima diferente. Había una organización muy bonita y se miraba mucha prosperidad en esa empresa. Entonces recuerdo que en ese momento yo no sabía que estaba hablando con el dueño de la empresa. Yo pensé que era el gerente, el empleado. Y solo le hice una pregunta: ¿qué se tiene que hacer para ser gerente de una empresa? Entonces él se me quedó viendo muy fijo y preguntó: ¿vos crees en Dios? Y yo le dije: hoy más que antes. Yo también creo en Dios, me dijo. Y en cuestión de unos 8 o 10 minutos me estaba dando un testimonio de vida impactante. Y en ese momento yo pensaba que era una historia de vida normal, no conocía de testimonios. Que como él había caído en una crisis fuerte financiera y como
Dios lo había sacado de eso y le había dado hasta el doble de lo que él había perdido en un momento difícil de su empresa. Y eso me impactó. Y me dijo, ¿querés asistir a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo? Si querés, ese era un día jueves. El sábado, me dijo, hay un desayuno en la cafetería Cindy a las 7:30 de la mañana. Yo no voy a estar, me dijo, porque tengo que dar un testimonio. Pero si vas a llegar y te comprometes conmigo que vas a llegar, yo digo que te esperen. Y le dije que sí. Y fue así como conocí por primera vez la fraternidad. Y estando ahí, yo no comprendía, no entendía la visión, pero había algo que me gustaba. Antes, si tú te acuerdas, Nelson, antes de la pandemia, se acostumbraba a poner una persona, un abrazador. Y entonces lo que más me impactó fue que cuando llegué, un señor de edad avanzada me dio un gran abrazo y me dijo, vos sos la persona más importante hoy para nosotros. Y eso fue algo impactante. Y lo otro impactante era que eran muchos hombres de diferentes lugares, profesiones, pero todos estaban felices, todos irradiaban una felicidad que todavía yo no tenía. Y eso me impactó. Y luego de eso, los testimonios, con cada testimonio, yo sentía algo en mi corazón que yo llegaba a casa con mi esposa y le decía, yo salgo con un poquito de dolor en el corazón. Mas no sabía yo que era el proceso que Dios le da al hombre de sensibilizar el espíritu. Entonces, recuerdo que un día la directiva nacional fue a Santa Ana, a un hotel, a promocionar una convención nacional. Y en esa convención, en ese evento, me invitaron y llegué. Y al llegar estábamos en una mesa redonda de manteles blancos rodeados solo de hombres. Y debo decirte que allá por la edad de los 17, 16 años tuve un sueño en el que estaba sentado en una mesa redonda de manteles blancos y solo con hombres. Y desperté y lo que le dije primero a mi mamá fue, ¿va a creer que estaba con hombres? Y no había ni una sola botella de alcohol en la mesa. Y a mi mamá le dio risa y me dijo, vos tus sueños, vos lo sabés. Entonces ese día estaba en esa mesa redonda y de repente vino a mi mente ese sueño. Y entonces ahí hubo un alto en mi vida. Y en ese alto en mi vida tuve que reflexionar. Y recuerdo que se callaron, todos estaban hablando, pero hubo un momento de silencio. Sergio, todo tu testimonio es intensivo, pero este tercer segmento requiere más tiempo para poder digerirlo. O sea, el momento en que estuviste solo, donde te daban las terapias y abriste tu corazón y le dijiste, Dios, Jesús, yo te recibo. Y cuando eso pasa, nuestra vida cambia en todas las áreas de nuestra vida. Dios se encarga de todo. Hay que tener fe, por supuesto, ¿verdad? Los problemas siempre van a existir, siempre. Pero la actitud nuestra ante los problemas es diferente. La disposición, el hecho de que Dios siempre nos habla, siempre nos pone personas, siempre. En nuestro capítulo, al que nos lleva a la fraternidad, nosotros le llamamos padrino. ¿Quién es tu padrino? ¿Quién te trajo? ¿Qué tal cosa? Y siempre hay en común aquel ambiente agradable, aquel ambiente positivo, aquello que uno dice, aquí hay algo que a mí me gusta, me siento bien. En este programa han estado médicos que no creían en los milagros, pero médicos formados 100% en la ciencia y que llegan a la fraternidad y ven los milagros. Lo tuyo es un milagro, ¿verdad? Y para los amigos los televidentes, ¿cuál es el mensaje? Él les está contando en este momento el milagro que Dios hizo en su vida. O sea, para eso es este programa, para que usted diga, o sea, si yo abro mi corazón, si yo dispongo a Jesús y a Dios mi vida, va a ser maravillas en las vidas de todos nosotros. Hemos llegado al final del tercer segmento. No olviden las redes sociales. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, ya vamos a escuchar dónde, a qué horas y en qué lugar y cómo es que se reúnen en Santa Ana. Por si usted quiere ser nuevo
en el capítulo empresarial, va a ser bienvenido. Regresamos con el cuarto y último segmento. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Siempre hablamos atrás de cámaras cuando estamos en los cortes comerciales. Y le decía yo a Sergio, y ese hombre que te puso en oración, y me dice, es el presidente del capítulo. O sea, Dios premia. Y para nosotros no es una obligación. Él viene desde Santa Ana, pero para él es un privilegio estar aquí, al igual que yo, el estar en el programa. Bueno, conociste a este hombre, te dio testimonio de su vida, llegaste a la fraternidad, te dieron el mega abrazo con vitamina y esa alegría y esa vitalidad que tiene. ¿Qué siguió después, Sergio? Pues como te comentaba, en ese momento, recuerdo que hice una oración en el momento que recordé el sueño y dije claramente, no conozco todavía en totalidad lo que es fraternidad, pero sí estoy seguro que tú quieres que esté aquí y aquí me voy a quedar. Y así es, como gracias a Dios, desde esa oración no he fallado a mi compromiso en fraternidad. Luego de eso empezaron a llegar una lluvia de bendiciones inesperadas a mi vida. Como por ejemplo, con mi esposa, que nos acompaña hoy, decidimos casarnos, queríamos hacer las cosas bien, pero no teníamos la capacidad económica. Entonces yo le platiqué, mira, hagamos algo sencillo, solamente digámosle a tu mamá, a tu hermana, digámosle a mi mamá y mi hermano, y luego en una oficina por ahí, luego nos vamos a un restaurante. Pero Dios abrió una serie de puertas que creo que nosotros ni las vimos venir, y al final esa boda civil fue una ceremonia hermosa con más de 50 personas, y no solo eso, sino que hubo un matrimonio también religioso en donde llegaron más de 70 personas y también fue una ceremonia linda. Recuerdo también que yo siempre había querido ser empresario, siempre fui emprendedor. Entonces una vez en una hoja de peticiones pedí 3 cosas materiales. Es claro decir de que este mundo no es solo material, pero en ese momento eso fue lo que pedí. Y dije, quiero un vehículo, manejaba moto y no sabía manejar vehículo. Quiero un viaje y quiero una empresa. Y hasta ese día no había hecho nada para crear la empresa y lo guardé. Increíblemente, en cuestión de 7 meses, estábamos reunidos en Roatán con mi esposa en un viaje de negocios y estábamos orando con unos amigos y de repente me recordé de esa petición y vi que el vehículo estaba allá afuera, la empresa ya estaba formalmente creada y ya estaba formando rentabilidad y estábamos en Roatán.
Y no solo eso, no ha sido solo una cuestión de crecimiento económico, sino también que Dios restauró mi familia. Mi familia por mucho tiempo estuvo alejada de las cosas de Dios. Hoy, por ejemplo, mi hermano mediano también pertenece al capítulo empresarial y él era una persona muy alejada de las cosas de Dios. Y yo he podido ver el cambio de él y lo veo y me conmociona y me alegra ver ese cambio. Y no solo eso, mi mamá también sirve en el capítulo empresarial de Damas. Y recuerdo muy bien que en su primer Sahel, en la noche me llamó llorando y me dijo: es increíble todos los errores que acabo de recordar que cometí, entre lágrimas. Yo había hecho esto y esto. Y hoy Dios me ha liberado de eso. Y recuerdo con alegría ese momento. Y no solo eso, mi esposa, como tú ya lo habías dicho anteriormente, es la secretaria de ese capítulo empresarial de Damas, que se reúnen el mismo día que nosotros en una cafetería diferente. Han venido muchos milagros, ha venido la sanidad. Mi esposa a los 2 años tuvo cáncer y ha tenido algunas cuestiones de salud graves en las que hemos visto la mano de Él. En momentos en los que ella ha tenido operaciones difíciles, hemos visto la sanidad, tanto en la vida de ella como en mi vida, porque yo también he visto la sanidad. Hoy salgo a correr por lo menos una vez a la semana y me dijeron que no podía volver a correr, que tal vez caminara tranquilo, pero no correrme. Y nunca he tenido ninguna secuela. Aparte de eso, déjame contarte una historia. Una vez en una oración me dijeron que miraban contratos en mi vida y yo pensé: estos contratos han de ser clientes nuevos en mi empresa que me van a traer más dinero. Pero en ese momento mi empresa, a pesar de que generaba rentabilidad para mí, gran parte de esa rentabilidad se iba para reinvertir y me quedaba poco dinero en mi bolsillo. Entonces estaba pasando por un momento difícil económicamente. Y a los días, pocos días después, yo recuerdo que había enviado mi currículum a diferentes empresas, como hace toda la gente por mucho tiempo, y lo dejé de hacer. Recibí la llamada de una empresa de Estados Unidos que querían para mí un trabajo de medio tiempo en el que yo podía ocupar 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Y ese mismo día me llama otra empresa que querían darme un trabajo de tiempo completo de 8 a 4. Y los 2 trabajos eran desde casa y yo podía seguir administrando mi empresa. Y fue algo increíble firmar esos 2 contratos que me habían dicho que Dios hizo muchas más cosas en mi vida. Ahora te puedo decir que gracias a Dios tengo una posición muy, muy importante en una empresa. La empresa que Dios me ha dado sirve de bendición para muchas familias, para llevar el pan a esas familias. Y en este camino hemos podido hacer muchas cosas, hemos podido ayudar a muchas personas, que es, digamos, lo más importante, fuera de todo lo que puede haber, de toda la prosperidad, lo más importante es ayudar y tener paz. Y creo que eso ha sido lo más importante que Dios me ha dado, esa paz. Hay una frase que no es mía, pero que yo la utilizo en el programa, que éxito es igual a paz interior. Suena tan fácil, pero se nos tiene que quebrar la rodilla, tenemos que andar con muletas, tenemos amistades que no son las adecuadas, pero hay un momento en el que abrimos nuestro corazón, aceptamos a Dios y siempre hay dificultades, pero la visión que tenemos ya no es mi plan de vida, es el plan de Dios en mi vida. Y es cuando uno entrega su vida, como lo haces tú, al servicio. Yo estoy seguro de que esa gente con la que tú te rodeas empresarialmente, ya pasó con tu mamá, ya pasó con tu hermano. Uno siempre busca que esa gente llegue a donde uno nació nuevamente. Yo, mis amigos, cuando yo andaba en el mundo, yo los invitaba a la parte del alcohol. Hoy están en la fraternidad. Entonces uno dice, siempre hay cosas mejores que uno puede disfrutar, vivir y sobre todo compartir y ser ejemplo para otros, Sergio, como tú lo eres ahora. Amigos, ustedes saben que siempre que estamos cerrando el último segmento hacemos el llamado. Es parte del protocolo del capítulo en el que hacemos una oración, en la que yo les digo a ustedes siempre que llegamos a esto que si usted quiere poner una actitud de oración, si se quiere arrodillar, tomarse de las manos, que aquí lo importante es que usted abra el corazón y escuche la oración del llamado que va a hacer Sergio para todos nosotros. Por favor, Sergio. Bueno, yo recuerdo que la primera vez que hice esta oración para mí fue muy, muy importante. Fue algo que liberó muchas tensiones en mí, muchas tristezas, a pesar de que
El camino de Cristo es largo. Puede ser que aunque decidamos estar en ese camino, haya momentos de desesperación. Por lo tanto, para mí siempre ha sido importante esta oración. Y quiero pedirles a ustedes, donde estén, sin importar donde estén ubicados ahora, que puedan repetir, y si no pueden repetir esta oración, por lo menos ahí en su interior, que la hagan de todo corazón. Amado Padre Celestial. Amado Padre Celestial. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Y reconozco a tu Hijo Jesucristo. Y reconozco a tu Hijo Jesucristo. Como mi único y suficiente. Como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que Él murió. Reconozco que Él murió. Y resucitó al tercer día. Y resucitó al tercer día. Te pido. Que escribas mi nombre. Que escribas mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Para que yo pueda ser. Para que yo pueda ser. La persona que tú quieres que sea. La persona que tú quieres. Te abro las puertas. Te abro las puertas. De mi vida y mi corazón. De mi vida y mi corazón. Para que tú reines. Para que tú reines. Desde hoy. Desde hoy. Siempre. Hasta siempre. Que así sea. Que así sea. Amén. Muchas gracias, amigos. Terminamos un programa más, pero siempre cerramos con un mensaje de la persona que nos ha compartido su testimonio. En este caso, Sergio Hernández, del capítulo empresarial de Santa Ana. Sergio, por favor, el mensaje para la zona occidental y todo el país también. Perfecto. Bueno, como ya lo decía en mi testimonio, como lo pudieron escuchar, lo más importante que a mi vida ha llegado, a la vida de mi familia, es la paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que me hace feliz. Estar en gracia para mí es lo más importante ahora. Estoy totalmente seguro de eso. Y yo sé que como mi vida ha cambiado, la de muchos de ustedes que nos están escuchando puede cambiar. Por lo tanto, quiero invitarles a que puedan de alguna manera acercarse, de la manera que sea, acercarse a este camino que sirve de tanto bien para la humanidad. Si nos quieren visitar en el capítulo empresarial allá en Santa Ana, nos reunimos todos los sábados a las 7:30 de la mañana en la cafetería Cindy. También ese mismo día el capítulo de damas se reúne en el Café Expresiones. Para nosotros va a ser un honor recibirles y de mi parte desearles muchas bendiciones a todos. Sergio, muchas gracias. Escucharon la invitación. Además, los invitamos a que sean los hombres, las mujeres y los jóvenes más felices de la tierra. Hasta el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Somos la gente más feliz de la tierra.